Bienvenidos sean todos a este su octavo episodio de este su podcast Dos Voces, un alma en su segunda temporada. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez, quien es psicóloga y directora de la Fundación Soy Salomé Nieto, creada en 2023 en Bogotá, Colombia, con la misión de mejorar la calidad de vida en niños y niñas con parálisis cerebral. Inspirada por su hija Salomé, combina su labor profesional con la creación de contenido digital para visibilizar la discapacidad y promover la inclusión. Desde la Fundación lidera programas de rehabilitación, talleres para cuidadores, alianzas que brindan apoyo psicológico, jurídico, formativo, y su experiencia como madre cuidadora profesional le ha permitido acompañar procesos emocionales con empatía, impulsando una red de apoyo que transforma la forma en cómo se vive la discapacidad en Colombia. ¿Cómo se dio el punto de partida para la fundación y cuál fue el momento clave que dijiste tengo que hacer algo más allá de lo que yo hago conmigo? Esta idea se generó en el 2023, en el 2022 más o menos, antes de que iniciáramos formalmente la fundación. Con mi esposo estábamos en India, realmente estamos haciéndole un tratamiento experimental a Salomé. Y resulta que Salo tiene 8 años. En India estábamos hablando con mi esposo, ya nos habían hablado del tema de, bueno, porque no abren una fundación, ustedes ya se están moviendo mucho en redes, porque pues nosotros lo que hacíamos era hacer campañas precisamente para poder realizarle estos tratamientos o terapias alternativas a Salomé y ya nos habían hablado del tema de la fundación, pero realmente lo habíamos dejado como ahí. Cuando llegamos a India y pudimos iniciar este tratamiento, ya cuando recibimos el tratamiento dijimos con mi esposo, ¿por qué no pueden recibir este tipo de tratamientos otros niños? Pues esto sería muy bueno, lo que pasa es que los costos son muy altos. Ya cuando llegamos a Bogotá dijimos, no, hagámoslo, iniciemos, sé que no va a ser un proceso fácil, que se va a demorar. Ahí fue que tomamos la decisión, mi esposo es contador, en todo el tema de papeleo es más fácil, iniciemos con todo el tema de la fundación. El primer objetivo es apoyar el proceso de rehabilitación de niños y niñas con discapacidades, con diagnósticos similares a la parálisis cerebral. Durante estos 8 años nos hemos dado cuenta que es muy importante el proceso de rehabilitación en personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque ese proceso de rehabilitación es el que nos muestra los avances en nuestros niños y realmente nosotros estamos contra el tiempo. Científicamente se dice que hay una edad en la cual ya lo que se ganó y ya eso es lo que se debe reforzar, ¿cierto? En este proceso de 8 años fue que nos dimos cuenta que la rehabilitación es muy costosa, que si nos quedamos tristemente con lo único que nos da nuestro sistema de salud, lo que va a generar es que nuestros niños estén estables y no empeoren, pero no que avancen. Y nosotros no queremos que nuestros niños estén solamente en un estado, necesitamos es que avancen, porque ¿qué buscamos que pase con nuestros niños? Que haya mucha independencia, ¿sí? Y con esa independencia, pues que su calidad de vida mejore. Lo que yo hice fue empezar a visibilizar el tema de la discapacidad de mi hija, que tuviéramos apoyo económico para poder costear todo lo que no estaba dentro de nuestro sistema de salud y que generaba avances en mi hija. A medida que fue avanzando esto, siempre van a aparecer tratamientos nuevos, terapias nuevas, alternativas que se puedan hacer y que demuestran un avance en los niños. A raíz de esto, generamos este objetivo, esta ambición, esta visión, y es poder darles una mejor calidad de vida a nuestros niños que por nuestra experiencia sabemos que este tipo de terapias y tratamientos alternativos sí generan avances en nuestros niños. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos recursos económicos, porque son tratamientos y terapias que son muy costosos, que posiblemente seamos familias que tenemos trabajos que gracias a Dios podemos costear nuestras necesidades básicas, un techo, tener una comida, poder pagarle un colegio, un jardín, pero no alcanzan los recursos para este tipo de tratamientos y terapias. También hablamos del tema desde mi experiencia como cuidadora, poder apoyar el proceso de la salud mental de los cuidadores, porque a veces los cuidadores no solo somos mamá y papá, a veces están involucrados familiares o algún tipo de persona a la cual estamos acudiendo para podernos apoyar. Entonces es importante también el apoyo psicológico de los cuidadores, porque pues si yo no estoy bien, los niños no van a estar bien, ¿cierto? Y el otro objetivo que tenemos es apoyar el proceso jurídico de las familias, porque hay muchos vacíos en la parte de salud y la idea no es quitarle la responsabilidad
a nuestro sistema de salud, sino más bien obligarlos a que cumplan lo que deben cumplir. Escribirías la visión que se tiene sobre los sesgos sociales, inclusive hasta familiares, sobre la parálisis cerebral o condiciones similares y cómo se traduce en acciones concretas en el día a día, desde tu perspectiva como madre, como psicóloga, y concientizar, sensibilizar al entorno. No, que es que cuando Salo está en el jardín, los niños no entienden eso aún, ¿sí? Como madre, desde tu rol como madre, sientes que desde la perspectiva del cuidado hacia una niña con discapacidad, también como profesional, em, tener esa presión o esa rigidez hacia lo que ella como individuo va a hacer. Es decir, las madres no queman ese duelo del nacimiento, nada más del hecho de nacer con una discapacidad. Tú sientes que si has transitado ese duelo como madre, aún faltan cosas por redescubrirte en tu rol de mamá, en tu rol de profesional, inclusive sin juzgar a las decisiones que vaya a tomar tu hija. Recordemos que tu hija es un ser individual, que aunque no pueda hacer muchas cosas, también va a ser alguien en la vida y va a tener que tomar sus propias decisiones. Y Sí. tú vas a tener que respetar eso. Claro, no, y me encanta esa pregunta. Antes de que te conteste esto, el tema, y yo estoy de acuerdo con el tema de la educación, en cuanto a educar a la sociedad con respecto a la discapacidad, sobre todo a la parálisis cerebral. Es que nos enseñaron que la parálisis cerebral físicamente es esto y esto y esto. Y si físicamente no cumple esto, a mí me gusta hablar mucho del tema de educar porque yo entiendo que hay familias que están viviendo su proceso y no les interesa educar. Y está bien, no les interesa sino por el proceso que ellos están pasando. ¿Y a qué voy con esto? Hay personas, voy a dar un ejemplo, que se están comunicando conmigo y me dicen que su hija discapacitada, sí, utilizan esta frase, y hay mamás o familias que de una responden a la defensiva con esto, sí, y pues educar a la defensiva no está bien. En mi punto de vista, que es educar, disculpa, esta palabra ya no se usa, no se dice así, se dice persona en condición de discapacidad. Eso depende mucho de quien esté en esa situación, cómo va a responder, ¿sí? Muchas veces hay a mamás que les molesta que miren a sus hijos porque lo están mirando, responden a la defensiva con esto, hay otras familias que no, pero yo pienso que lo importante es educar. Lamentablemente, y esto es en toda situación, no solamente en la discapacidad, y es no sabemos qué es hasta que lo vivimos. Y puede ser un mundo súper oculto para los otros. Ahorita nosotros estamos hablando de la discapacidad, pero seguramente hay otras familias que están viviendo otro tipo de cosas que nosotros no lo hemos visto visible porque no nos ha pasado. Entonces ignoramos muchos temas. Entonces, a mí sí me gustaría abrir esa conciencia de debemos es educar, o sea, no todos tienen que saber de todo, no todos tienen que saber el léxico de cómo es. Si educamos adecuadamente, me gusta mucho que hablemos del tema de la educación. Y lo que me pregunta, me encanta porque mira que precisamente ayer estábamos hablando de este tema con otra mamita que tiene su hijo en condición de discapacidad y que hasta ahora está empezando en el proceso porque su hijito tiene hasta ahora un añito. Y yo le hablaba de dentro del duelo, hay varios duelos, ¿sí? Desde mi proceso siento que la aceptación del diagnóstico de Salomé ya pasó. ¿Sí? Ya lo viví adecuadamente, creo que por mi profesión eso me ayudó muchísimo a vivirlo. Sin embargo, digo que hay duelos dentro del duelo, porque primero es la aceptación de un diagnóstico, ¿cierto? Pero ¿dónde está el duelo de qué pasó con Carolina, la profesional? ¿Qué pasó con Carolina, la persona, la mujer? ¿Qué pasó con Carolina, la esposa? ¿Qué pasó con Carolina, la hija? ¿Sí? Y son duelos que empiezas a vivir porque realmente, como yo les decía al principio, estamos contra el tiempo, ¿sí? ¿Qué hacemos a veces? Nosotros nos enfocamos en este niño, en esta niña, en este hijo y nos dejamos a un lado y cuando caemos en cuenta de, oiga, yo me perdí, empezamos un proceso de duelo. ¿Sí? Cuando pasó todo el proceso de Salomé y empezamos a entender que ella necesitaba a su mamá 24/7, yo me quedé sin empleo. Y fue duro, sin embargo, como yo estaba empezando en el proceso de Salomé, como que me enfoqué tanto en ella que en un punto de eso a un lado. Pero ahorita, hace un mes exactamente, me volví a quedar sin empleo. Y me ha dado muy duro, muy, muy duro. Y estoy en un proceso de duelo en estos momentos. Y por eso digo que dentro del duelo hay muchos duelos. Porque sabemos que muchas cuidadoras va a ser muy difícil, yo creo que para el 90% de cuidadoras, tener un trabajo con un horario de oficina. ¿Sí? Porque pues necesitamos ir a terapias, a citas médicas, exámenes, a muchas cosas. Los niños a veces terminan hospitalizados por cualquier virus.
Una empresa no le sirve a una persona con este ritmo, lamentablemente. Yo llevaba ya unos 4 años trabajando muy estable, entre comillas, porque pues no estaba trabajando en una empresa que entendió mucho la situación, sin embargo no tenía un contrato con todas las prestaciones, pero para mí estaba perfecto porque estaba cumpliendo el rol de Carolina, ¿sí? Estaba recordando quién era yo como profesional, como mujer. Es como si estuviera cayendo nuevamente en eso que no quiero caer. No es solamente un duelo. ¿Sí? Y es importante saberlo. Y a medida que nuestros hijos crecen, también vienen otros duelos, que es, por ejemplo, cuando Salomé entró a estudiar. Ahora consígale un colegio que no le ponga peros. Obviamente en la ley a nadie se le puede negar la educación, pero si este colegio me dice que no tiene la infraestructura para mi hija, si este colegio jardín me dice que mi hija necesita una persona de apoyo que no me la da ni la EPS, es decir, nuestro sistema de salud, no nos la da, no nos la da tampoco el Ministerio de Educación, no me la da nadie, entonces la tengo que cubrir yo, y si yo no tengo con qué dinero cubrir esto, entonces mi hija no puede estudiar, otro duelo. ¿Sí? Desde la fundación hablo del tema de la salud mental de los cuidadores, porque hay muchas cosas que hay detrás y no es solamente un diagnóstico. Por ejemplo, si estás viviendo también otro duelo, hay muchas cosas que pueden pasar detrás de eso. Imagínate si estás viviendo una separación y ahora tú eres la persona a cargo únicamente de tu hijo, de tu hija. ¿Cómo vas a hacer para trabajar? ¿Cómo vas a hacer para cumplir estos horarios? Hay que la rehabilitación es de costos altos. Son muchas cosas que hay detrás. Nosotros trabajamos con niños hasta los 13 años, ya crecen, toman sus decisiones, si las pueden tomar, si no las pueden tomar, tenemos que seguir en ese rol. ¿Qué va a pasar ya cuando llega una adolescencia, una adultez? Todavía no he vivido ese proceso, no sé cómo vaya a ser. ¿Qué tipo de programas o intervenciones ofrece la Fundación y cómo identificaron esas necesidades específicas de tratamientos, acompañamiento emocional, apoyo a cuidadoras, entre otros temas? Buscamos convenios que nos apoyen en esa parte de la salud mental, ¿sí? Hablando desde ese punto, ¿cierto? Tenemos, o nuestra idea es buscar especialistas, porque es que hemos tenido convenios que se han dividido, no porque haya pasado algo, sino porque los contratos siempre se hacen básicamente como a un año, ¿sí? Y resulta que también hay un trasfondo en esto, y es que a veces no le damos la importancia a la salud mental. Podemos generar nosotros convenios y no se usan porque las mamitas o los papitos o los cuidadores no le dan la importancia a la salud mental, ¿sí? Entonces eso también es importante resaltarlo de, si yo voy a cuidar a alguien, necesito cuidarme primero a mí. Todo esto puede ir enfocado, este tipo de asesorías o apoyo psicológico siempre puede ir enfocado al proceso de duelo, por lo que ya sabemos, debemos tener primero una aceptación, pero también puede ir ligado, y ahorita estamos haciendo muchas charlas, al tema de mi proyecto de vida, ¿sí? O sí, de mapa de ideas. ¿Por qué? Y sobre todo ahorita que estamos terminando año. Está enfocado en la persona que tiene la discapacidad, pero en ese mapa de ideas o en ese proyecto de vida también tengo que estar yo. Si tengo una pareja, también tiene que estar mi pareja. Si no tengo igual una pareja, en algún momento tal vez tendré una pareja, tengo que estar yo, ¿sí? O si mis sueños no tienen nada que ver con una pareja, sino yo era una persona que quería viajar mucho, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer realidad? Cumpliendo todo. También va ligado a eso, tenemos una charla sobre programación neurolingüística, donde vamos a trabajar todo el tema de el diálogo interno, ¿sí? Porque también la forma en cómo nos hablamos es importante. La programación neurolingüística nos habla de eso, cómo nos estamos hablando y cómo le estamos hablando también a la persona que estamos cuidando, cómo estamos proyectando todo eso. En medio de esto también hay mucha negatividad, todo lo vemos muy opaco, todo lo vemos que no se puede, que está difícil, que es terrible, y todo eso tenemos que reconstruirlo, ¿sí? Trabajar todo lo que es reestructuración cognitiva para lograr que este tipo de lenguaje mejore, para que así también se vea una actitud diferente mía, ¿sí? Que sabemos que la situación que estamos viviendo es difícil, eso nadie lo quita, pero cómo lo estoy enfrentando, ¿sí? Todas estas charlas van ligadas a esa parte del duelo, de cómo me estoy hablando, esa de programación neurolingüística. ¿Cuál ha sido algún logro significativo que hayan alcanzado en este camino de emprender y cómo han logrado establecer estas alianzas y recursos para escalar y mantener esta labor? Sí, bueno, nosotros llevamos muy poquito tiempo, desde el 2023, y quiero ser sincera, tener una fundación no es fácil, ¿sí? No es nada fácil. Eh,
hay muchos estigmas en cuanto a las fundaciones. En mis redes sociales visibilizo mucho el tema de la discapacidad de Salo y porque, bueno, a veces no tengo permisos de los papás de visibilizar a sus hijos. Seguimos buscando convenios que crean en nosotros porque hay muchos estigmas en cuanto a las fundaciones. Hay personas que creen que las fundaciones van a robar, hay personas que creen que como somos fundación tenemos mucho dinero. Entonces nos toca entrar rompiendo esos estigmas. ¿Sí? A mí que me gusta de nuestro proceso que la gente que nos conoció desde que creamos nuestras cuentas en redes sociales conoció quién era Carolina, quién era Salomé y quién era Felipe, que es mi esposo, ¿sí? Y ya después vieron cuál fue nuestro proceso en la fundación. ¿Cómo hemos hecho para mantener estos convenios? Han llegado personas que han creído, simplemente han creído mucho en nosotros, nos conocen en nuestros procesos. Algo que hemos hecho muy bonito, logramos hacer unos talleres y unos diplomados de coctelería, de barismo, digámoslo así, a las poquitas mamás que hemos impactado, porque yo sé que asistir a este tipo de eventos es difícil porque estamos hablando de cuidadores que están 24/7 con sus hijos y a veces no tienen con quién dejarlos, es difícil. Si cuidar a un niño neurotípico es difícil, un niño con alguna alteración neurológica, pues eso se complica un poquito más, ¿no? ¿Qué ha sido lo bonito de esos espacios? Cuando las mamitas agradecen y agradecen por tener un espacio donde hablamos de cosas diferentes, un espacio donde aprendieron, un espacio donde conocieron a otras mamás, ¿sí? Y a veces sentimos como esto solo me está pasando a mí porque tomé malas decisiones, esto solo me está pasando a mí porque no debía hacer esto. Y cuando se dan cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Es como un patrón, esos espacios de poderles aportar algo para sus emprendimientos, porque tenemos mamás que tienen sus emprendimientos que venden postres, que venden, no sé, tienen un restaurante y pudimos aportar en algo en conocimiento, eso es muy satisfactorio, ¿sí? Escucharlas decir, tuvimos este espacio, ellas siguen y siguen cumpliendo, hacen sus esfuerzos por cambiar citas, por mirar y sigo participando. Eso ha sido muy bonito. También hicimos un taller de estimulación donde ya no fue solo la mamá, sino ahora la mamá con el niño. Conocer a otros niños también, ven qué pasa con tu hijo, qué le das tú a tu hijo, tú qué le haces, qué le hacemos. Todos esos espacios han sido súper satisfactorios para nosotros. Nuestro primer objetivo es la rehabilitación de los niños. ¿Y qué buscamos para eso? Empresas o personas que crean en nosotros y que confíen que lo que ustedes nos van a brindar va directamente para nuestros niños. Sí, claro. En los roles del cuidado tiene que haber un equilibrio entre el cuidado, quien cuida y quien hace de las veces de cuidador, ¿no? No es Exactamente. solamente el hecho de solamente cuidar al hijo y estar pendiente de ella, sino estamos hablando de núcleos familiares completos que si tienen más hermanos, si tienen esposo, si realmente tienen o cuentan con una red de apoyo o no cuentan con una red de Eso apoyo. también. Si son profesionales, tienen un oficio, o sea, Una de esos talleres que tuvimos, hacemos al final un cierre de un grado y una mamá me dijo, gracias porque hace tiempo no sentía que la atención estaba en mí. Todo lo que pasa en la cabeza no es solo enfrentarme a mi núcleo familiar, sino salí de mi núcleo familiar ahora como madre en el colegio, como madre en la universidad. Yo trabajé en una universidad, en mis redes sociales yo les he presentado a un estudiante que tuve en ese tiempo, porque ya ahorita pues no estoy trabajando, y él también tenía una parálisis cerebral, pero yo, así como admiro a Alexandra, lo admiro a él, de decir, mi hija puede llegar mi hija puede llegar a eso. Pero una vez me senté con él, que es lo que yo les digo, el duelo dentro del duelo, a hablar, y miren, yo llegué a mi casa llorando de la realidad que él me mostró que yo no conocía. Pero yo decía, él no se da cuenta como yo lo veo y como a veces, o sea, no sé si a Alexa le ha pasado, pero no sé si se entienden cómo uno los ve con esa admiración tan grande y ver todo lo que tal vez vieron que uno no sabía es otro choque, ¿sí? Es otro choque grandísimo, ver los miedos que tienen. Él es una persona que ya se graduó de profesional, está ejerciendo, pero no se va de su trabajo porque tiene miedo que no le den más trabajo. O él me dice, es que porque no valoran que yo puedo hacer algo más que una persona neurotípica, porque una ven mi discapacidad y el de una siente es la discriminación. Entonces uno como papá empezar a ver eso, qué duro ver esa realidad y qué yo puedo hacer. Lo que hablábamos ahorita, tal vez yo no puedo hacer nada, yo solamente puedo acompañarte porque es algo que tendrás que enfrentar. Pero entonces uno dice, esos estigmas de, tiene una discapacidad, tal vez no me sirve para ese trabajo y tal vez sí tiene muchas habilidades. Sí, ahí es donde hablo de educar. Tenemos que educar en que no, o sea, el hecho de que
tenga o no una discapacidad, claro, hay diferencias, pero es que todas las tenemos. Seguramente no aprendo igual que Alma. Nuestro tema de aprendizaje es diferente. No, por eso no quiere decir que no pueda hacer. Inclusive es eso, o sea, hace resaltar que sí hay diferencias, pero también no quiere decir que las diferencias generen que yo no pueda hacer algo, que es lo que a veces asociamos. Hay una cultura organizacional universal que permita que las empresas empiecen a integrar esta ley. Exacto. Empezar a dejar de cumplir cuotas por cumplir y manejo de recursos por manejar simplemente, sino que puedan permitir una verdadera inclusión empresarial. Y justamente es allí donde muchas personas con discapacidad se verían beneficiadas, porque bien, el trabajo dignifica, el trabajo da libertad, el trabajo permite que la persona con discapacidad no solamente tenga la capacidad para tomar decisiones, sino que tenga la capacidad adquisitiva para decidir qué hacer consigo mismo. Tengo una red de apoyo o no, tengo una condición o no. Hay que decirlo, y es que la discapacidad también tiene sesgo de clases. La discapacidad también tiene sesgos económicos. Y no es lo mismo una persona con discapacidad que tenga recursos para tratar con una que no los tenga. Tal cual. Tal cual. Ese tema también lo estábamos hablando con mi esposo porque resulta que en estos días estuve en una charla con la alcaldía local y me enfrenté a muchas otras discapacidades que dentro de mi conocimiento la única discapacidad pues que estoy enfrentando es la de Salo, que es la parálisis. Pero cuando fui a esta charla y vi otras discapacidades, ya personas adultas, discapacidad visual, auditiva, discapacidad física, cognitiva, empezamos a hablar de este tema del estrato socioeconómico, ¿sí? Eso hablábamos, hacíamos, y las personas que no tienen la oportunidad de poderles brindar un proceso de rehabilitación adecuado a sus hijos, y tal vez el niño tenía todo el potencial del mundo, ¿qué pasó con su salud? ¿Sí? ¿Qué pasó con esa calidad de vida? Porque si no puedo, evidentemente, ¿qué es lo que los recursos que llegan son para comer, para vivir, para pagar servicios, porque solo alcanza para eso? Pero si estas familias tuvieran ese proceso de rehabilitación adecuado, tal vez su hijo estaría en muchas mejores condiciones, y simplemente el hecho de que nuestro hijo esté en mejores condiciones también nos genera un poquito más de libertad a nosotros como cuidadores. Y creo que, no sé si Alma le tocó al principio el tema de, listo, y si yo soy mamá soltera y no puedo trabajar inclusive sin ser mamá soltera, porque hay algo también que es importante, y es que hay muchos beneficios que no son aprovechados, ¿sí? Y las personas que queremos aprovecharlos no cumplimos para estos beneficios. Hay un dicho que me decía alguna mamá y que me quedó en la cabeza y siento que sí, es: no somos lo demasiado pobres para poder acceder a beneficios, pero tampoco somos lo demasiadamente ricos económicamente para darle todo a nuestros hijos. ¿Dónde quedamos esa clase media? Ahorita hay muchos beneficios para mamás, cabezas de hogar, y claro, o sea, es que ese proceso debe ser muy duro, ¿sí? Pero eso no quiere decir que quienes tengamos una pareja, ¿sí? No necesitemos también esos apoyos, porque es que aún sigue faltando. Sí, no sé si me entienden el punto, al punto al que voy, porque es que a veces no aprovechamos todo lo que tenemos, a veces queremos hacer mucho, pero mm, nos atan de alguna manera. Estoy de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir, y es también un punto importante, y es que no solamente debería ser a las mamás, sino también a los papás o a los hermanos, que esos recursos también los puedan repartir de forma equitativa en las comunidades de clase media que no tienen acceso a estos recursos. Porque como dices tú, el recurso está, pero siempre falta, siempre hay algo Sí, que y no es que podemos hacer es de un ese tema recurso. muy largo. Si tuvieras que dar un mensaje a otras madres, padres o emprendimientos sociales que deseen generar cambios en contextos de alta vulnerabilidad, ¿qué lección es clave y cuál de estas podrías compartir con nosotros? Bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia así, porque pues o sea, siempre siento que eso es lo que me ha traído aprendizaje. Y creo que algo muy clave es vivir adecuadamente el proceso de duelo y llegar a la aceptación, ¿sí? Eh, Siento que a veces el no aceptar adecuadamente
la situación que estamos viviendo puede generar precisamente que nuestros hijos no avancen rápido. ¿Por qué? Porque si yo no llego rápido a una aceptación, yo no entro a generar rápido una solución. Acuérdense que vamos contra el tiempo, ¿sí? Es importante caer en cuenta de, sí, o sea, yo tengo que llegar a una aceptación para mirar cuál es la solución. Y aquí la solución es que tengo que empezar un proceso de rehabilitación rápido. Pues, ¿cómo llegamos a una aceptación? Teniendo un proceso, una asesoría o una orientación desde la parte psicológica adecuada, ¿sí? Porque a veces necesitamos apoyo, no podemos con todo. O sea, va a llegar un punto en que tú vas a decir, no puedo con todo y necesito alguien profesional que me ayude. Entonces, llegar rápido en ese proceso de aceptación eh, vas a llevar las cosas más livianas, ¿sí? Vas a llevar las cosas más livianas. Posiblemente la persona que hoy me esté escuchando y que esté en un proceso de duelo ahorita no me va a entender esto que estoy diciendo, pero seguramente en unos años va a decir, sí, esto debió ser así, o sí estaba en lo cierto Carolina, o tal vez no, porque el proceso de todos es diferente. Sin embargo, sí, mi consejo desde mi parte, desde mi experiencia personal, es que necesitamos aceptar para poder dar o buscar soluciones. Esta frase también me gusta decirla mucho y es necesitamos trabajar el presente para cambiar el futuro. Si no entendemos que si yo trabajo el presente y para cambiar el futuro de esta persona o de mí, tampoco vamos a ver muchos avances porque nos quedamos mucho en el futuro o en el pasado. ¿Sí? Nos quedamos en el pasado pensando el por qué y empezamos a decir y el futuro cómo va a ser y qué va a pasar, pero necesitamos trabajar es el presente precisamente para cambiar eso. Esto también me gusta que se queden mucho con esto en su cabeza. CAR es un trabajo bien bonito porque necesitamos visibilizar esto que es tan invisible. Existen las cuidadoras, existe la desesperación en las cuidadoras, existe la discapacidad, hay muchos espacios vacíos en la salud, en la ley, con nosotros. Entonces es importante que nos hagamos conocer para que empiecen a hacer cosas por nosotras, porque a veces nos sentimos muy solos. Al mismo tiempo somos tan pequeños porque en todas nos conocemos. Es importante crear conciencia de esto sí existe. Estos espacios nos ayudan muchísimo a que se conozcan. ¿Qué les dirías también a esas mamitas que tienen altas expectativas sobre sus hijos con discapacidad? Sí, hay varias etapas y ahí estás tocando temas muy importantes. Durante el primer proceso de vida, yo sí, para mí, y fue muy importante el hecho de no tener un médico que me dijera, su hijo no va a poder hacer esto, déjelo quieto, no le haga nada. Yo lo primero que les digo en estos primeros años de vida es no permita que nadie le quite la fe de lo que usted como papá o mamá puede lograr, ¿sí? Si usted llega a ese tipo de médicos, pueden estar hablando de la parte profesional, de sus conocimientos, excelente, súper bien, sin embargo, no es lo que yo necesito ahorita escuchar. Así que hacía yo, simplemente cambiaba de médico porque creo que es que nosotras entendemos cuál es la realidad. Lo que pasa es que yo no necesito que todo el tiempo me la estén diciendo. ¿De qué me sirve que todo el tiempo me la estén diciendo? Diciendo que es importantísimo que nadie nos quite ni la fe ni la esperanza que tenemos en este proceso. Hay un tema que tocaste súper importante y sí son las expectativas. Y siento que el tema de las expectativas hay que manejarlo es referente al tratamiento, a la terapia convencional o alternativa que se tiene. Hay una línea ahí muy delgadita porque ¿cuál es mi consejo? No dejen que la fe nadie se las quite, ¿sí? Sin embargo, es importante manejar nuestras expectativas. ¿A qué voy con esto? Yo estoy haciendo este tratamiento o esta terapia para que mi hijo avance en cualquier sentido y sea lo que sea que llegue, para mí está perfecto. No tengan es la expectativa de yo estoy haciendo este tratamiento o esta terapia, porque es que mi hijo ahí va a salir caminando, mi hijo ahí va a salir hablando, mi hijo ahí va a estar como un niño neurotípico, ¿sí? Porque esas expectativas tan altas son las que a veces nos bajan. ¿Sí? Y no es porque no se puedan hacer realidad, porque vuelvo y les digo, no pierdan fe y esperanza, no es porque no se vuelvan realidad, es simplemente porque para ti va a ser más liviano recibir cual sea el avance que sea, para alguna persona es mínimo, para nosotros es mucho porque eso aprendemos, o sea, el hecho de que mi hijo no agarraba las cosas y ahora simplemente agarra algo 2 segundos, eso es muchísimo para nosotros, eso a ti te va a dar la felicidad que tú jamás te imaginas. Mientras que si tu expectativa era que caminara y cogió solo una cosa, ¿qué va a pasar ahí? Esa expectativa pues se va a ir abajo porque ya lo viste como mínimo y les invito a que no hay que ver nada como mínimo. Todo es grandísimo. Entonces, es una línea delgada, o sea, yo
Yo creo que es importante que nadie nos quite nuestra fe, nadie nos quite nuestra esperanza de que vamos a lograr cosas. Sin embargo, la expectativa hay que manejarla, ¿sí? Hay que manejarla. También mi hijo es un ser único. Mi hijo, tal vez si su discapacidad es más física y cognitivamente logra hablarte, logra expresarte, él también va a tomar sus decisiones, él también va a decidir qué quiere hacer o qué no quiere hacer. No es hasta el punto de la discapacidad, si nos seguimos nosotros tomando decisiones, tal vez hasta su cuerpo en algún punto llegue a un límite y tenemos que entender que hasta ahí va. Y mira, este tema de las expectativas no es solamente es en un tema de la discapacidad. Igual, cualquier papá, cualquier mamá, por alguna razón, creo que se veía mucho anteriormente y es, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea médico, y cuando no se cumplía eso era terrible en las familias, ¿sí? Creo que hoy en día se ve más el tema de dejar ser a la persona, sin embargo existen algunos que siguen teniendo esas expectativas, o mi invitación es que no tengan expectativas de nada, simplemente sean felices con lo que la vida les va a dar, o lo que es mínimo para otros, para nosotros va a ser muchísimo, y no permitan que nadie les quite ni la fe ni la esperanza, porque esa fe y esa la esperanza hace que nosotras continuemos buscando información, aprendiendo de qué es esto, qué más puedo hacer, y todo eso va encaminado hacia la calidad de vida pues, de nuestros hijos. Eso es todo por hoy en Dos Voces, un Alma. Nos vemos en un siguiente episodio.